Buenas noches, le saluda Álvaro Canaza Dávila. Voy a presentar el producto académico número 3 de termodinámica, del curso de termodinámica, el tema ciclo ideal y real de refrigeración. Bueno, a continuación presentaré algunos conceptos previos. Primero voy a presentar las leyes de la termodinámica. La ley cero de la termodinámica del equilibrio térmico nos indica que, bueno, la transferencia, ¿no?, de calor de un cuerpo caliente hacia uno frío, hasta que haya un equilibrio térmico entre los dos. Se puede dar por convección, por radiación también, pues, ¿no? Y bueno, la primera ley de la termodinámica, que nos dice el cambio de la energía interna de un sistema es igual al calor añadido al sistema menos el trabajo realizado por el sistema. O también puede decir que la energía no se transforma, no se crea ni se destruye, ¿no? Solo se transforma. Que acabo de mencionar, la variación de energía en un sistema es igual al calor añadido al sistema menos el trabajo que ejecuta el sistema, ¿no? La segunda ley de la termodinámica hay dos enunciados. El enunciado de Kelvin Planck, que nos indica que, eh, que ninguna máquina térmica puede tener una eficiencia térmica de 100%, o bien para que una central eléctrica opere, el fluido de trabajo debe intercambiar calor con el ambiente. Claro, esto, bueno, por ejemplo, lo vemos acá en el ejemplo, nos dice, por ejemplo, tenemos acá un gas, ¿no? Un sistema, donde hay un gas acá adentro, acá hay un tope, otro tope, ahí acá hay una carga. Si nosotros le aplicamos energía a este sistema, el gas se va a expandir, haciendo que la carga suba, pero esto es un ciclo. Ahora, si queremos volver a repetir el ciclo, vamos a tener que evacuar energía del sistema. De lo contrario, no podríamos hacer nuevamente varios ciclos, ¿no? A eso se trata la ley, que no se puede aprovechar el 100% de la energía y convertirlo en trabajo. Y bueno, la segunda ley de la termodinámica, que nos dice, bueno, también el otro enunciado, el enunciado de Clausius, que es imposible construir un dispositivo que opere en un ciclo, ¿no? En un ciclo, sin que produzca ningún otro efecto que la transferencia de calor de un cuerpo de menor temperatura a otro de mayor temperatura. O sea, no puedes pasar, no se puede pasar de un cuerpo, energía de un cuerpo frío a uno caliente. Eso violaría también la ley cero. Pero la excepción es que en un sistema sí se puede hacer eso, pero aplicando trabajo, ¿no? Que es el sistema de refrigeración que vamos a explicar a continuación. Este es el ciclo ideal de refrigeración. Nos dice que, bueno, que un evaporador extrae el calor del lugar donde queremos, de las dimensiones de un lugar donde queremos refrigerar. Esto por convección lo pasa a un líquido refrigerante. El líquido refrigerante por presión, por una baja presión, va hasta el compresor. El compresor aplica trabajo y hace aumentar la presión, y pasándolo esto a un condensador. El condensador, por convección, digamos, por aire o vapor o agua, hace que se enfríe el líquido refrigerante. Del líquido refrigerante va pasando a la válvula de expansión. La válvula de expansión hace reducir la presión, la presión, y esto lo hace pasar nuevamente al evaporador, cerrando el ciclo. O también lo podemos ver también acá por el diagrama de presión entalpía, que nos indica que es el punto 1, que es esta parte, ¿no?, que está en el evaporador, que tiene una presión constante, pasa hasta el punto 1', el 1' pasa al compresor, ¿no?, elevando la presión y variando la entalpía. Del punto 2 al punto 3 pasa con una misma presión, pero disminuye la entalpía. Y del punto 3 al punto 4 tiene una misma presión, pero va disminuyendo su entalpía, así sucesivamente hasta el punto 4, que es la válvula de expansión. Bueno, y de la válvula de expansión, como lo comenté anteriormente, hace que se reduzca la presión, bajando hasta el punto 5,
y del punto 5 a una presión constante, es que supuestamente ya la ha bajado, ¿no? La válvula de presión, va pasando al punto número uno. De ahí vamos a ver el ciclo real de refrigeración. El ciclo real de refrigeración es esta la línea verde, a comparación del ciclo ideal. En el ciclo real vemos que acá que pasa de una presión mínima, va subiendo la presión y va variando la entalpía. La entalpía va variando, va subiendo la presión hasta que cae un poco, va subiendo un punto máximo, de ahí cae. Y bueno, el trabajo no, el trabajo bajo la función, esta función, el área bajo la función sería el trabajo, este es el caso ideal, y este es en el caso del trabajo real. Bueno, aplicando matemáticas sería la integral de la función definida en este punto a este punto. Y de ahí, bueno, la línea de descarga. En la línea de descarga nos dice que ya llegó al punto del compresor, pues, del compresor, va disminuyendo su entalpía y va bajando también la presión. Esa es la línea de descarga, ¿no? La parte en que pasa el compresor hacia el condensador. Y de ahí en el condensador podemos ver que la entalpía va disminuyendo, pues, ¿no? La variación de la energía interna el cambio de energía interna va disminuyendo, y también la presión va disminuyendo un poquito, va disminuyendo considerablemente la presión. Eso en el condensador, claro, porque se va enfriando en esta parte, se enfría el líquido, hace que evapore y se vaya condensando, ¿no? Vaya condensando el líquido refrigerante y vaya bajando su presión. Luego tenemos en la línea de líquido, que es la de la salida del condensador hacia el expansor, ¿no? Donde vemos que sigue disminuyendo la entalpía. Hay una variación de energía interna, ¿no? Donde, donde también vemos que va bajando la presión. Y después vemos en la parte de la expansión y evaporación, ¿no? La parte de la expansión y evaporación es la línea amarilla, que vemos que es un poco menor que el ciclo ideal. La presión es un poco menor al ciclo ideal. Va bajando la presión, pero no disminuye la entalpía. La entalpía sigue siendo la misma, pero va bajando la presión hasta un punto mayor que el ciclo ideal. Luego va bajando la presión, pero va aumentando la entalpía hasta llegar al mismo punto en donde pasa, ¿no? De la evaporación, del evaporador, para que vaya nuevamente al condensador, tiene que una fase de succión de baja presión, pero que hace succionar el líquido por el compresor, eso lo origina el compresor. O también podemos ver también un diagrama de temperatura entalpía, donde podemos ver acá también del punto 8, la temperatura va subiendo, va aumentando un poquito la entalpía, sube la temperatura, va bajando después la temperatura, pero va disminuyendo la entalpía. Y posteriormente hasta convertir el ciclo, ¿no? Va bajando la temperatura, baja la temperatura, hasta este punto disminuye la entalpía en esta parte de acá. Y en nuevo momento va disminuyendo la temperatura y va aumentando la entalpía. Ya. Y bueno, el análisis de pérdidas que diferencia el ciclo ideal del ciclo real. Como vemos, la diferencia de uno ideal es por la irreversibilidad. Difiere de uno ideal por las irreversibilidades en varios componentes. A ver, claro, como por ejemplo podemos en el ciclo real, el fluido tiene fricción en las cañerías, en los tubos. Hay fricción, eso hace caídas de presión y de temperatura, ¿no? De calor también, y va disminuyendo y va variando la entalpía, o sea, la variación de energía interna. Y bueno, el refrigerante se sobrecalienta un poco a la entrada del compresor y se subenfría a la salida del condensador. Además, el compresor no es isentrópico. Como resulta, claro, el compresor no es isentrópico, pero varía un poco la energía y como hemos podido ver
en el ciclo real, ¿no? Como resultado, la tasa de eliminación de calor del espacio refrigerado aumenta en un 10,4%, pero la entrada de potencia del compresor aumenta aún más en 11,6%. Por consiguiente, el coeficiente de performance del refrigerador disminuye de 3,97 a 3,97, o sea, la eficiencia del sistema va disminuyendo, ¿no? En el ideal, el refrigerante sale del evaporador y entra al compresor como vapor saturado, pero en la práctica no es posible controlar el estado del refrigerante con tanta presión. En lugar de eso, es fácil diseñar el sistema de modo que el refrigerante se sobrecaliente ligeramente en la entrada del compresor. Este ligero sobrecalentamiento asegura que el refrigerante se evapore por completo cuando entra el compresor. También la línea que conecta al evaporador con el compresor suele ser muy larga, ¿no? Por lo tanto, la caída de compresión por la fricción del fluido y la transferencia de calor de los alrededores al refrigerante puede ser muy significativas. Claro que todo esto se da, como le comenté en un comienzo, por la fricción que hay dentro del fluido, ¿no? Que hace cambiar la presión y la temperatura. Y, por ejemplo, también lo mismo en el émbolo del compresor, hay fricción también, ¿no? Por todos lados hay fricción, o sea, no es una parte ideal, pero la vida real no es así sin fricción, pues, ¿no? Ya, aplicaciones en la industria en la realidad del ciclo. Bueno, voy a hacer un diseño de un ciclo refrigerante para 10 toneladas de uva para su almacenamiento y, bueno, posteriormente exportación, ¿no? Almacenar a una temperatura menor, las uvas, bueno, las voy a almacenar a una temperatura de 15 grados centígrados, perdón, de menos 15 grados centígrados. La temperatura de evaporación es de menos 20 grados centígrados y la de condensación es de 40 grados centígrados. Bueno, todo esto lo he tomado por referencias, bueno, todo esto te toma referencia a las normas alimentarias de Codex Estándar 255-2007 y NTP 0.11.12.2005 para cumplir con los requisitos finales de temperatura de la uva. Toda esta información lo saqué del repositorio de la Pontificia la Católica del Perú, una tesis, ahí la dejo la fuente. Ya, bueno, todo esto ingresando los datos al programa, me arroja dos compresores, uno de 6GE-30i y -40P y uno 6FE-40i -40P. El coeficiente de performance del primero es de 2,20 y el otro es de 2,15. Pero también, o sea, la potencia en kilowatts de energía eléctrica que consume es de 31,9 kilowatts y el otro de 37,2 kilowatts. Este tiene más capacidad, ¿no? Para poder dar más enfriamiento, pero el que tiene mayor eficiencia es el de 40p, ¿no? Por consiguiente, yo elegiría este. Y bueno, ¿qué más otros datos? Como ya comenté, elegiría este. Bueno, la red de 60 Hz, ¿no? Que la red del Perú. Y 460 voltios. Y bueno, sería todo. Y bueno, alternativas para mejorar las aplicaciones al ciclo. Para mejorar el ciclo, he elegido tres opciones, tres formas de poder mejorarlo. Uno con un variador de frecuencia, que hace un variador de frecuencia instalado en el compresor para que pueda mejorar la eficiencia energética, ¿no? Y dos, un poliestileno, mantas para cubrir el espacio de refrigeración, para recubrirlos. Uno puede ser poliestireno, otro lana de roca o fibra de vidrio, que son elementos que aíslan el calor, ¿no? Para que no pueda entrar al sistema y este no se pueda calentar y el evaporador pueda trabajar más, hace que trabaje más el sistema, ¿no? Se le mete más calor al sistema. Esto evitaría eso.
Y por último, también un banco de capacitadores, que su función no es, son capacitadores conectados en paralelo, que su función es básicamente un capacitador normal, pero que almacena, perdón, son capacitadores en serie, no es en paralelo, son en serie. Como un capacitador normal, que cuando tú lo conectas en paralelo, almacena energía, pero esto en sus faradios, su capacidad de faradios de almacenamiento es alto. Y esto lo conectas tú con los contactores, almacenando energía eléctrica y haciendo mejor la eficiencia del trabajo. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.